El Estado de Derecho implica un gobierno protector de la vida cotidiana de cada ciudadano. Garantiza el cumplimiento de las leyes y proporciona justicia en todo el territorio. ¿Solo la existencia de las leyes nos hacen vivir en Estado de Derecho? ¿Por qué está abierto el debate sobre el Estado de Derecho en la mayoría de los países? ¿Cómo se puede fortalecer el Estado de Derecho en México? Y para hablar del Estado de Derecho, hoy nos acompañan el maestro Humberto Hernández Haddad. Ha sido senador de la República, fue cónsul general de México en Estados Unidos, también ha sido diputado. También está con nosotros el maestro Diego Guerrero. Él es jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es catedrático en esa misma institución y conduce un programa radiofónico en Radio UNAM. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Escuchamos en los discursos de los legisladores, de los políticos, de los juristas, hablar del Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho es el régimen bajo el cual vivimos, que el Estado de Derecho puede perfeccionarse. Pero ¿qué es el Estado de Derecho, doctor Hernández Haddad? Este programa debe tener un sentido didáctico. Lo es. Y el Estado de Derecho es hasta tautológico, una especie de pleonasmo. Así es. Donde hay Estado hay derecho. Donde hay derecho hay Estado. No puede existir uno sin el otro. Los elementos orgánicos que constituyen el Estado son una población, un territorio, una soberanía y un gobierno. No puede faltar ninguno de esos cuatro, si no, no existe el Estado. Lo que se ha venido a descubrir recientemente es que están surgiendo modalidades de instituciones diluidas que pueden afectar la calidad del Estado y por eso hoy ya se ha comenzado a hablar de Estado fallido o de Estado ausente. Hay que tener entonces cuidado en que las instituciones que le dan vida al Estado, incluido que no haya déficit de ciudadanía, que los ciudadanos estemos actuantes, vigentes y presentes y vigilantes para que el poder del Estado incluya a todos, sobre todo la parte más legítima que es el interés de la sociedad. ¿Qué características debe tener el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, la primacía que debe existir es precisamente una norma. Es la base, el Estado de Derecho es la responsabilidad que tiene el Estado sobre las personas que se encuentran en un territorio, como bien lo menciona el doctor, y las cuales se encuentran bajo una jurisdicción determinada. Ahora, el concepto de derecho de Estado lo podemos entender de diversas perspectivas, pero los elementos, como lo mencionaba Paco, es efectivamente un tema normativo. Debe existir un combate a la corrupción, y precisamente cuando existe un Estado fallido es de que vivimos un Estado en el cual existe corrupción. Instituciones sólidas. Cuando en un Estado no hay instituciones sólidas, entonces el Estado no está funcionando. También debemos de tener un equilibrio de poderes, un pesos y contrapesos entre los poderes que existen en un momento determinado, sobre todo una defensa de los derechos humanos y, en sentido estricto, esto nos permitiría también una democracia participativa. Anteriormente, bueno, podemos hablar de democracia representativa y democracia participativa, pero en estas figuras de gobierno abierto donde los ciudadanos puedan tomar decisiones en un momento determinado. Entiendo, la norma es la característica principal, las leyes. La característica principal del Estado de Derecho son leyes que se cumplan, que sean cumplidas. Pero, ¿qué hay cuando esas normas, cuando esas leyes son elaboradas en contra de la población de ese territorio? O peor aún, cuando se simula que se cumplen y solo se cubre el aspecto formal, pero no el contenido real. Las reformas estructurales que hoy están en el centro de todo el debate nacional deben de ser vistas bajo la óptica precautoria de que tienen una debilidad. Se construyeron sobre cimientos frágiles, sobre una institucionalidad premoderna. No hubo una actualización de las instituciones sobre las cuales esos pilares sostuvieran todo el peso de las reformas estructurales con las que el Estado mexicano está tratando de insertarse en una nueva dinámica económica, cultural, institucional. Es muy peligroso que si no se tienen cimientos firmes se quieran construir edificios tan altos. ¿Esto es característico solo de México o es un fenómeno que se da en otras partes, regionalmente, por ejemplo, o en países con nuestro mismo estado económico, por ejemplo? Es un factor, vaya, el tema de la debilidad de un Estado de Derecho tiene múltiples elementos que hay que considerar. Efectivamente, un elemento social,
un elemento cultural, un elemento político y desde luego el económico también ahí juega un papel muy importante. Hay una dicotomía también que existe entre el Estado de Derecho y la política y el Estado de Derecho. En la medida en que logremos, de alguna manera, lo que tú decías es muy interesante, efectivamente, pensemos que el Poder Legislativo está construyendo normas o pensemos que está legislando en torno a la materia. La legislación está muy bien. A mí cuando me hablan del sistema normativo está perfecto. El tema es la aplicabilidad del mismo. Y ahí es donde está el sello que debemos de tener mucho cuidado, porque no se está llevando a cabo. Entonces, sí, efectivamente, no podemos, yo no me atrevería quizá a hablar del término de un Estado fallido, pero sí un Estado de Derecho débil. Ahora, normativamente, regreso a esta parte que tú mencionas, yo puedo decir, establecimos que se establece en la norma que debe existir una educación o debe existir un sistema de salud adecuado y de calidad. Excelente, ahí está puesto sobre la mesa. Pero en la realidad realmente lo estamos cumpliendo y es ahí cuando encontramos las fallas que están sucediendo. De una fecha para acá, los 90 más o menos, la Constitución se llenó de derechos, ¿no? El derecho a la alimentación, Sí, claro. el derecho a la salud, el derecho a la información, que eran ampliaciones del texto Paco, constitucional. pero la Corte además solamente lo establece, no es solamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecía no solamente otorgarte este derecho, sino con un siguiente elemento, que es de calidad. Es decir, no solamente te otorgo la educación, sino una educación de calidad. Claro. No solamente te otorgo hospitales, sino hospitales que cumplan con los elementos necesarios para que te pueda otorgar el servicio. Si no cumpla con estos elementos, entonces algo está fallando. Y creo que ahí, por eso el combate también a la corrupción. ¿Por qué? Soy convencido de que una de las razones, cuando no hay los recursos necesarios para poder sustentar estas instituciones o fortalecerlas, simple y sencillamente porque a algún lado se está yendo este dinero. Y es el complemento que va a existir con los recursos que se generen. Y si no hay recursos para ellos, ¿a dónde se están yendo? Y entonces ahí es donde nos preguntamos esa debilidad del Estado cuando no cumple con los elementos sustanciales para poder cumplir con su responsabilidad que tiene con la población en general, ¿no? Claro. ¿Y qué con esto de que el gobierno solamente puede hacer lo que las leyes le autoricen a hacer, mientras que el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba? Es un principio, es otra característica del Estado de Derecho. Lo que no está consagrado a la autoridad, lo que no ha sido reservado para el ejercicio de la autoridad, se entiende permitido a los particulares. Quiero hacer una observación. Sale muy caro ignorar lo que pasa en el resto del mundo. No hay que estarse viendo el ombligo. El papel de México en la comunidad de estados es cada día más importante y sobre todo en el plano jurídico hay una nueva arquitectura global, especialmente en materia de derechos humanos. Una vez que el Ejecutivo mexicano ha firmado un tratado o convenio internacional y este ha sido aprobado por la Cámara de Senadores, pasa a ser parte de la Constitución. No está ni arriba ni abajo. Forma parte de la Constitución al punto de que puede llevar a la desaplicación de normas que tenían por origen fuentes internas, pero que una vez que se han aceptado normas de procedencia internacional, toman de inmediato el carácter constitucional. ¿Algún ejemplo, doctor Hernández? Todo lo relacionado con derechos humanos a partir de la reforma del 2011, en donde el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución consagra que toda resolución de la autoridad de México tiene que ir orientada bajo el principio pro persona, pro homine, esto es, favoreciendo la expansión y protección de los derechos humanos de los mexicanos. Paco, me gustaría retomar algo de la pregunta que hacías, del tema de la responsabilidad. Y el doctor iniciaba estableciendo la figura del Estado. El Estado es perfectamente población, territorio, gobierno y soberanía. En el esquema que se plantea efectivamente una responsabilidad, quizás estábamos hablando de esta responsabilidad por parte del gobierno, pero también la población tenemos una responsabilidad y ahí entra la parte de la cultura de la legalidad. Y la construcción de la cultura de la legalidad ya no le corresponde a una figura de gobierno, sino responde a todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Cumplir con lo que nos corresponde, cumplir con la norma, cumplir con la ley. Que cuando vaya a salir de tu programa y de pronto está el semáforo en rojo, pues yo me pare. Que cuando un policía me está poniendo una multa porque no cumplí con esa responsabilidad, pues a tomar mi multa y pagarla como corresponde. Pero si yo como ciudadano veo el semáforo en amarillo y me lo paso, o sea, siento que es más bien acelera en lugar de ir deteniendo la velocidad. Si cuando el policía me está parando, yo le estoy dando dinero, entonces ahí estamos rompiendo con la responsabilidad que tenemos todas las personas. El Estado de Derecho no solamente depende de las instituciones, sino también depende de cada uno de nosotros, de cómo estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y de ahí, esa línea que se va siguiendo,
recae en que efectivamente esta debilidad que tengamos no recae en una sola persona, sino recae en todo el compromiso que tenemos. Entonces ahí sí recae un tema que no debemos olvidar. Hay un complemento entre efectivamente el Estado de Derecho, democracia, y un complemento entre Estado de Derecho y cultura de la legalidad. Sí, cuando hablamos de un Estado de Derecho débil, pues nosotros también formamos parte de ese Estado de Derecho. Exactamente. Y si está débil también Hay es una por nuestra responsabilidad. una lista de déficits nacionales. Sí. Tenemos un déficit de legalidad, también tenemos un déficit de ciudadanía, tenemos un déficit de seguridad social, tenemos un déficit educativo y el más peligroso de toda esta lista de déficits que yo he venido investigando y que son objeto de un libro que publiqué recientemente, hay un déficit de confianza entre el ciudadano y la autoridad. Y un país en donde la desconfianza prevalece retrasa su desarrollo, su progreso. Es necesario recuperar la confianza en la sociedad, en las autoridades, en las instituciones, en el Estado. Algún día platicaremos de por qué el Estado, en esta guerra ideológica de las últimas décadas del neoliberalismo, tomó un papel esencial, porque el Estado le es más necesario al neoliberalismo que al Estado social, benefactor. Claro. Le es más necesario porque es para imponer las reglas con las que el neoliberalismo ha modificado todos los ejes de la protección a la sociedad. Y nació en un célebre coloquio en París en agosto de 1938, convocado por el genial estadounidense Walter Lippmann. De hecho, así se llamó el coloquio, Walter Lippmann, cuyo manifiesto final dice: nosotros los neoliberales, y ahí dicen lo que van a hacer y han hecho hasta el día de hoy. Firmaron Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, el propio Walter Lippmann. Eran 20 intelectuales prominentes de la época. Yo retomaría un eje de los que menciona el doctor, y ese es efectivamente esta credibilidad a veces en las instituciones. Hay un cáncer que vivimos en la sociedad que se llama la corrupción, pero viene acompañado de otro elemento, que es donde pierden credibilidad las instituciones, que es la impunidad. El combate se está realizando a la corrupción, pero el tema es de que si hay corrupción y la autoridad no ejerce esta responsabilidad que tiene, ahí es cuando se empieza a perder credibilidad en las instituciones. Lamentablemente. Y lamentablemente también se nos hago todo el tiempo. Les agradezco mucho, doctor Guerrero. Al contrario, muchas gracias, como siempre. Paco, Doctor muchas Escalada, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya escuchó usted. El Estado de Derecho se debilita también por la nula participación de nosotros los ciudadanos. No solamente las autoridades son responsables de ello, nosotros tenemos responsabilidad. Eso es lo que dicen los expertos, pero nos interesa su opinión. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.